Buenas, Buenas tardes, ingeniero. buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, ahí les mandé a decir con un par de compañeros que sí necesitaba unos 15 minutos porque estuve trabajando y se me ha hecho tarde llegar a la casa para la clase, pero ya estamos acá. Si alguien sabe, algún compañero que quizás pensó que no iba a ver la clase, si le puede avisar. Empezamos con el mismo link. El link está en la plataforma. Con el mismo link podemos estar ingresando a la clase. Yo solo le vuelvo a reiniciar la reunión. Eh, Solo les voy a mostrar que estuve trabajando un poco en la plataforma, que ahorita creo que estaba un poquito malo porque ahorita que quise entrar me costó que pudiera entrar. Si entran a la plataforma de la clase, yo hice algunos cambios. Primero solo había alguna información sobre el link. Ahora ya le agregué un poco de la introducción, la bienvenida. Le agregué un poco bueno, hay un mensaje de... Y aquí está el link que vamos a estar utilizando siempre. Vamos a copiarlo y pegarlo en el navegador y lo manda de un solo a Zoom. Ese link que vamos a estar usando, si quieren, copienlo para que lo tengan. En caso no pueda entrar a la plataforma, pues solo tienen en el correo. O si hay algún grupo de WhatsApp, pues se manda ahí. También les quería mostrar que en la plataforma hay algunas secciones que agregamos que ahora ya debe ser agregadas así las aulas virtuales de los catedráticos. No sé si todos los estarán trabajando. Se están agregando algunos foros. Si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar algo afuera, en línea, sobre todo cuando hay alumnos de diferentes nacionalidades, se acostumbra a poner algunos foros, entre ellos foros de anuncios, donde el catedrático avisa eh, cualquier tema adicional sobre la clase, o aunque no sea sobre la clase, pero sea algo académico. Se hacen algunos anuncios, algunos foros, algunas novedades, alguna charla que esté dando por ahí relacionada a la clase, pues ahí se pone. Ahí vamos a estar de vez en cuando tengamos algo que les pueda servir, pues lo vamos a estar compartiendo por ahí. Hay un foro de consultas, pueden ingresar aquí para hacer alguna consulta eh, sobre la clase o cualquier otro tema, pero relacionado a la carrera. O por correo también se puede hacer. En otras ocasiones se arman grupos de WhatsApp y creo que es un poco más rápido hacer ahí alguna aclaración, o así como ahora que nos tuvimos unos minutos más, pues es más rápido avisar por un grupo de WhatsApp. Y también pueden descargar lo que es el calendario de exámenes y calificaciones, que es parte de lo que ya estaba eh, en la presentación que les enviamos. Y esta es la parte de la bienvenida. Ahora lo que es el contenido de la clase, pues van a ver que ahorita hay un cuadro que dice primera unidad. En primera unidad le dan un clic y les van a abrir esta ventana. En esta ventana, pues yo creé una introducción de la primera unidad, un poco rápido de lo que va a tratar la primera unidad, el tiempo de duración, el mismo texto de referencia, que es el mismo, el de termodinámica, pero lo más importante son estos ítems que están acá abajo. Son los ítems de los contenidos que se van generando durante las clases. Digamos, uno de ellos pues son los videos de las clases. Aquí están subidos los dos links para que puedan ver los videos de las dos clases de la semana pasada. Y así vamos a ir agregando los videos de las clases que vayamos teniendo durante el periodo. También está la presentación hasta el 1 de julio. Esta semana pues se agregaría otra que sería el complemento de la primera unidad hasta esta semana, y así vamos a ir agregando los contenidos para que también puedan irlos descargando, los puedan ver cuando deseen. Entonces van a estar ahí disponibles para que puedan acceder a ellos. Entonces les quería mostrar eso sobre la plataforma. La plataforma por rato se pone difícil de ingresar. Entonces, si recomendación sería intentar ingresar temprano en la mañana, o bueno, no sé, a ver si ahorita está fallando la plataforma. Entiendo yo de que es por sobrecarga, podría ser, pero habría que ver si en la mañana está mejor y si ingresa más rápido. Entonces,
ahí está disponible. Ahí cuando vayamos generando más contenido, pues los vamos a ir agregando. Cuando pasemos a la segunda unidad, yo agregaré otro cuadro que diga segunda unidad y una pequeña descripción de lo que es la clase para ese periodo. Entonces, eso les quería mostrar eso sobre la plataforma. Y pues ahora sí a la clase. Poner modo de presentación. Creo que sí, este fue el último que hicimos, bueno, que vimos. Y vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es un ejercicio de la guía de ejercicios del libro, el 197. Es continuación de lo que hemos estado viendo sobre el capítulo 1, sobre mecanismos de transferencia de calor. Sobre mecanismos de transferencia de calor. Y vamos a ver este ejercicio, que el enunciado pues nos menciona que en el verano, bueno, voy a cambiar la forma del puntero. Bueno, nos menciona que en el verano las superficies interna y externa de una pared de 25 centímetros de espesor se encuentran a 27 grados y 44 grados centígrados respectivamente, es decir, interior a 27 grados y exterior a 47. La superficie exterior intercambia calor por radiación con las superficies que lo rodean. Y esas superficies que lo rodean están a 40 grados centígrados. Y por convección, o sea, también transfiere calor por convección con el aire del ambiente que también está a 40 grados centígrados. Con un coeficiente de transferencia de 8 watts por metro cuadrado por grados centígrados, la radiación solar incide sobre la superficie a razón de 150 watts por metro cuadrado. Si tanto la emisividad como la capacidad de absorción, o sea, la absortividad de la superficie exterior son 0.8, determinar la conductividad térmica efectiva de la pared. Bueno, vamos a ver de qué nos está hablando el ejercicio. Primero, pues es transferencia de calor por conducción. Bueno, hay varios métodos de transferencia de calor en uno solo. Es una pared plana, suficientemente grande como para considerar la transferencia de calor solo en una dirección, en este caso en el eje X. Y tiene los siguientes datos. Bueno, primero, ¿qué mecanismos de transferencia de calor hay? El ejercicio nos dice que transfiere calor, intercambia calor por radiación con las superficies que lo rodean y también recibe radiación de otra fuente. Parte de esta radiación que recibe, una parte se refleja, otra parte es absorbida por la pared y eso que es absorbido es devuelto por radiación y por convección. Eso es lo que nos está diciendo el libro. Vamos a ver, la superficie exterior intercambia calor por radiación con las superficies que lo rodean. Aquí hay un mecanismo. Con las superficies que lo rodean y por convección con el aire exterior. Hay otro mecanismo, por convección, ya van dos mecanismos. Recibe también radiación solar de una fuente a una razón de 150 watts metro cuadrado. O sea, también hay radiación que recibe. Igual es el mismo mecanismo que la radiación que el mismo pared emite. Tenemos dos mecanismos de transferencia de calor. Pero nos están preguntando determinar la conductividad térmica efectiva de la pared. Quiere decir que hay un tercer mecanismo de transferencia de calor. Vamos a tener radiación por la que recibe y la que transfiere desde la pared, por convección con el aire exterior y por conducción a través de la pared. Ahora bien, ¿qué dirección va a tener la conducción de la pared? Recordemos que la conducción de la transferencia de calor se da de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Y ahora, a diferencia de los ejemplos anteriores, lo que es la mayor temperatura está al lado izquierdo, o sea, la superficie exterior, y la menor temperatura está en el lado interior de la pared, en nuestro caso el lado derecho. O sea que ahora nuestro flujo de calor por conducción va a ser de derecha a izquierda, contrario a esta flecha que indica la radiación.
¿Qué datos tenemos? Bueno, nos menciona el libro que tenemos las temperaturas de las superficies. Temperatura 1, que la vamos a tomar donde inicia el sistema que estamos evaluando, 27 grados, que es la superficie, temperatura 1 es al lado izquierdo, en este caso solo es cuestión de rotulación, 27 grados centígrados, y el lado derecho 44 grados centígrados. Podríamos sustituir en lugar de los subíndices como interior o exterior, la superficie con que intercambia calor. Temperatura a los alrededores, 40 grados centígrados. Esta temperatura es del aire con el cual se da la convección, con este símbolo igual al símbolo del infinito en el caso del límite. Y temperatura a los alrededores se refiere a la temperatura de las superficies que nos dice el ejercicio, las superficies exteriores con que se intercambia esta radiación. También tenemos el coeficiente de convección, H igual a 8 watts metros cuadrados por grados centígrados, está dado por el libro también. Y luego tenemos el calor incidente. En algún momento vimos un diagrama o un esquema de que la radiación se puede dar incluso cuando el cuerpo que estamos estudiando no la genera, sino que la genera otro cuerpo exterior. En este caso tenemos alguna fuente de radiación. Esta fuente de radiación choca con la superficie. Esa es la radiación incidente, o sea, la radiación que recibe de una fuente exterior, y es igual a 150 watts por metro cuadrado. Pero parte de esta radiación se refleja y otra parte es absorbida. En el caso de la radiación que se refleja, nunca entra a la pared o a la superficie. Solo choca y se refleja. Ese calor nunca entra a la superficie, entonces no lo vamos a tomar en cuenta en el balance de energía, dado que nunca entró. Pero lo que sí entra es lo que llamábamos anteriormente como calor absorbido. Y ese calor absorbido es un porcentaje equivalente a este valor que está aquí, llamada absortividad, que el libro nos dice que es igual a 0.8. ¿Qué quiere decir? Que de estos 150, solo el 80% es absorbida por la pared. O sea que solo el 80% vamos a tomar en cuenta en el balance de energía. Luego tenemos que ese calor absorbido pues va a ser reflejado o va a ser transferido una parte por conducción, otra parte va a ser devuelta por convección y otra parte va a ser devuelta por radiación de la superficie. Ahora bien, hay que diferenciar que esta radiación es diferente a la radiación reflejada. La radiación reflejada nunca entró a la superficie. Es decir, que ese 20%, que sería aproximadamente 30 watts por metro cuadrado, nunca entró a la pared. Entonces, esa cantidad de calor no lo vamos a tomar en cuenta. Pero esta radiación es la parte del calor que se absorbe. Como ese calor se reparte por la pared, también es fuente de una radiación producida por la pared, pero no porque la pared está generando, sino que parte de la radiación que absorbió la está devolviendo como radiación a través de la superficie. Pero esta radiación es diferente a la radiación que no se absorbe por la pared. Entonces, para diferenciarlo un poco. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos también el espesor de la pared, 25 ingeniero. ¿Sí? El calor de radiación es diferente al calor reflejado, entonces. Ambos son radiación. Lo que pasa es que el calor reflejado es un calor debido a la radiación que nunca entró a la pared. Entonces, en nuestro balance de energía no se considera. Pero el calor que sí es absorbido se puede repartir por cualquiera de los tres mecanismos que nosotros tenemos. En este caso, parte de ese calor absorbido, una parte se va a deber a ese diferencial de temperatura, una parte va a agarrar como conducción, otra parte va a provocar que la superficie se caliente. Entonces, una parte de ese calor absorbido va a provocar que la superficie se caliente. Una vez que la superficie se calienta por ese calor absorbido, entonces ya también hay un diferencial entre la superficie y el aire. Entonces ahí se provoca una convección, siempre que haya movimiento de flujo, ¿verdad? Pero también como la superficie se calienta,
también hay un diferencial de temperatura entre esta superficie y la superficie de los alrededores, y eso propicia otra radiación. Nada más que numéricamente, esta radiación que se provoca por el calor absorbido, que después es devuelto por el incremento en temperatura en superficie, no es la misma radiación que se refleja cuando este calor incidente choca con la superficie. Ese calor que se refleja nunca entró a la superficie, entonces no la podemos considerar en balance de energía. Es decir que si yo sumo la convección más la conducción, más este calor por radiación que se debe al calentamiento que sufre la pared por el calor absorbido, si yo le sumo el calor reflejado, todo me tiene que sumar 150. Sí, esa parte, sí, no sé si esa parte está bien conceptualizado o le damos otra repasada. Vamos a ver, voy a regresar a la imagen que vi cuando vimos ese tema. Tal vez allá se logre interpretar un poco mejor. Sí, no, creo que sí está bien, bien atrás. Aquí está. Aquí tenemos, esto es como ver la pared. Pero esta pared, esta pared es como que veamos la misma pared que está allá, nada más que horizontal. Entonces, a lo que nos referimos con aquel calor es que el calor reflejado pega en la superficie, pero no es absorbida por la pared. Entonces, este calor reflejado no ingresa en el balance de energía. Luego, este calor que es absorbido, lo que va a provocar es un aumento de temperatura en la superficie. Ahora bien, cuando yo ya tengo un aumento de temperatura mayor a cualquier otro ambiente alrededor, ya propicio flujo de calor. ¿Cómo puede ser el flujo de calor? Una, por conducción a través de la pared, que en este caso sería hacia abajo, allá en el ejemplo de nosotros hacia la izquierda. Pero también ese aumento de temperatura en la superficie provoca un diferencial de temperatura entre esa superficie y el aire a su alrededor. Entonces ahí se provoca una convección. Y este calor absorbido, al provocar este aumento de temperatura en la superficie y haber otras superficies con otra temperatura, también se propicia movimiento de calor por radiación. Entonces, esa otra radiación que se genera por el calor, por el aumento de temperatura que produce este calor, es la que estamos interpretando allá como una radiación diferente a esta reflejada. Entonces, esta reflejada nunca entra al sistema que estamos evaluando, entonces no lo consideramos en un balance de energía. Bien. Estábamos, ¿qué? Bueno, habíamos visto los datos de los cuales disponemos. Entonces, para resumir otra vez, este calor por radiación es producido por la pared, pero debido al incremento en temperatura que produce el calor absorbido, diferente al calor reflejado, a la radiación reflejada. Que también se puede calcular, existe una fórmula y es así como esta fórmula, nada más que 1 menos el porcentaje de absortividad. Aquí tenemos todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahorita, el de conducción, convección, radiación, cuando no tenemos, bueno, sí, radiación, cuando tenemos que esa radiación después choca con otra superficie, puede ser una pared a la par de otra pared, y el calor absorbido como un porcentaje del calor incidente de la fuente de radiación principal. Entonces tenemos la fórmula aquí, vamos a ver si las ocupamos todas o vamos a ver si no las ocupamos todas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar con el balance de energía. En este caso interpretando solo la energía que tiene que ver con transferencia de calor. Y el balance de energía dice que toda la producción toda la energía que entra menos la energía que sale, más la generación de energía o de calor en este caso va a ser igual a razón de cambio de contenido de energía del elemento, repasando también que si lo consideramos como flujo estacionario, pues
este término va a ser igual a 0 y nos quedaría solo los calores que entran. Bueno, tampoco tengo calor generado. Es decir, si yo tuviese una resistencia eléctrica acá dentro de la pared y esa está trabajando, pues sería un calor generado por la misma pared. Entonces, este valor va a ser igual a 0 porque no lo tenemos y solo nos queda la relación de calor que entra menos calor que sale, que lo podemos representar mediante esta ecuación. Ahora sí, ¿qué calores tengo que entran al sistema? Veamos el sistema como la pared. Esta parte de la pared. ¿Qué calor voy a tener entrando al sistema? Pues va a ser el calor absorbido por la pared. Calor absorbido de esta fuente de radiación. Solo el calor que absorbí es el calor que entró a la pared. Entonces, eso es lo que yo tengo en este término de acá. ¿Y qué calores salen? Pues una vez que ese calor es absorbido, una parte se va como conducción a través del ancho de la pared y sale por la superficie de 27 grados. Eso lo tenemos en esta parte de acá. Otra parte va a elevar la temperatura de esta superficie. Al elevarla va a propiciar una convección con el aire exterior. Lo tenemos en este término. Y también ese calentamiento de la superficie va a propiciar una radiación. Y esa la tenemos en este término de acá. Todo igualado a 0 porque tenemos un sistema de flujo estacionario. Tenemos la constante. Es una constante en el caso de la radiación que me da la máxima radiación que yo puedo obtener. Y bueno, llegamos a esta parte. Ahora bien, ¿qué más puedo hacer antes de empezar a sustituir valores o empezar a ingresar valores? Pues este calor absorbido yo lo puedo interpretar como el porcentaje de 150 watts que logra entrar a la pared. Y ese porcentaje me lo da la absorbibilidad, el porcentaje de absorción de calor. Y esto me dice el libro que es igual a 0.8, es decir, que solo el 80% de estos 150 se convierten en calor absorbido. Entonces yo lo puedo sustituir como el factor de absortividad por el calor incidente. El otro 20% nunca entra a la pared, sino que es reflejado hacia sus alrededores. Bien, ¿qué más? Bueno, puedo empezar a sustituir estas fórmulas para ver qué datos necesito, qué datos conozco, y si los que no conozco, pues ver cómo los podemos encontrar. Tenemos que el calor incidente me lo da el libro, me lo da en metros cuadrados, me lo da en watt por metro cuadrado, o sea, me lo da por razón de área cuadrada. El porcentaje de cuánto de este valor se transfiere o se absorbe, y tenemos la ecuación de convección, es una ecuación que ya hemos estado trabajando, diferencial de temperatura entre la superficie y los alrededores por el área que está produciendo la convección y el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Qué tenemos de acá? Tenemos H, tenemos las temperaturas, pero no tenemos el área. Veamos la radiación, también una fórmula que ya hemos estado utilizando, nada más que en este caso hay dos fórmulas de radiación. Una es cuando se intercambia radiación con un ambiente exterior, pero que no hay superficies, o cuando esta radiación choca con otra superficie exterior. Entonces, en el caso utilizamos esta ecuación. La otra, aquí esa temperatura es igual a la temperatura con la que se intercambia la convección. Que por este ejercicio, pues coinciden las dos temperaturas. Solo por este ejercicio, pero no siempre es así. ¿Qué más? Bueno, y tenemos la conducción, ecuación que ya también hemos utilizado, es la conductividad térmica, en este caso el ancho de la pared que estamos evaluando y la diferencia de temperaturas. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, antes de eso, no tenemos el área. Si no tenemos el área, si nosotros tuvimos el área y resolvemos esta ecuación, nos va a dar kilowatt o kilojoule por segundo. Pero nos daría kilowatt. Pero si nos fijamos, el calor incidente me lo da por metro cuadrado. O sea que esto me va a dar kilowatt por metro cuadrado.
Pero estos términos, si yo incluyo el área, me va a dar en kilowatt. Entonces yo tengo que unificar todos los términos porque no voy a poder sumar kilowatt por metros cuadrados más kilowatt. Entonces lo que hacemos es, y aprovechando que no conocemos el área, pues cancelamos estas áreas. En sí lo que hacemos es sacar el factor común y pasarlo a dividir. ¿Qué más? Bueno, cancelamos las áreas, entonces ahora sí ya nos quedan todos los términos en kilowatt por metro cuadrado. Conocemos todos los valores. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva, pues, esta parte de izquierda yo siempre lo repito para que nos quede de referencia la imagen y los datos que encontramos para no estar regresando tanto a la diapositiva. Tenemos la misma ecuación a la que ya habíamos llegado, pero vamos a ver qué valores conocemos. Pues conocemos el calor, conocemos el porcentaje de actividad, conocemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, conocemos la temperatura de la superficie, en este caso es 44 grados, temperatura alrededores, que es igual a 40 grados, la emisividad, que es 0.8, y está. Tenemos la constante Stefan, que es una constante, bueno, no la tengo aquí, pero está aquí ingresada. Ya es una constante que da la transferencia de calor por radiación máxima que yo puedo tener. Pero a esta yo le multiplico por una emisividad, que es la que me dice de esto máximo cuánto realmente transfiero. Tenemos las temperaturas de la superficie, en el caso de la radiación. Tenemos la temperatura a los alrededores. Hablando de la superficie de alrededores, pero el libro me dice que coincide con la temperatura del aire, igual que el aire de la convección. Tenemos la conductividad. No, la conductividad es lo que buscamos. Tenemos las temperaturas, 44 y 27, y tenemos el ancho de la pared en la cual está transfiriéndose por conducción el calor. Sustituimos los valores recordando que hay que tener un cuidado en cada una de las temperaturas. Recordando que esta de acá es una diferencia de temperaturas. Si utilizo Kelvin o utilizo centígrados, esta diferencia de temperatura va a ser la misma. Si yo ingreso las temperaturas en centígrados, el diferencial siempre va a ser 4 grados. Si lo ingreso en Kelvin, el diferencial va a ser 4 grados. Pero en la radiación siempre tiene que ser en Kelvin. Aquí no hay opción de que sea en grados centígrados. Una, porque estos términos se elevan a la 4. Y no es lo mismo elevar a la 4 44 grados que elevar 317 Kelvin a la 4. Entonces aquí sí hay un problema si ingresamos aquí grados centígrados en lugar de Kelvin. Entonces, estas son las mismas las temperaturas en los mismos puntos que estos, solamente que estos pueden ser centígrados y estos la única opción es que sean Kelvin. Entonces hay que sumarle 270 a cada una de esas temperaturas. Ese es el cuadro que hay que tener. Luego lo demás, pues aquí también pueden ser grados centígrados y sustituimos los valores numéricos. 0.8 por 150 menos 8 por el diferencial 44 menos 40. La emisividad 0.8, la constante de Stefan 5.67 por 10 a la menos 8, la diferencia de las temperaturas en la superficie de los alrededores, pero en Kelvin 317 a la 4 menos 313 a la 4, menos la conductividad, donde el término superior es el diferencial de las temperaturas entre el ancho de la pared. Y lo único que no conozco es la conductividad y esa es la que estamos buscando. Entonces, cuando hacemos las operaciones aritméticas, pues obtenemos estos valores. Obtenemos estos valores. Esto de acá, cada uno de estos términos viene de cada uno de los términos de acá. 0.8 por 150, 120. Luego, si hago esta operación, me da 32. Y si hacemos esta operación, nos da 22.69. Menos la transferencia por conducción. Seguimos resolviendo.
y llegamos a este término que tenemos acá abajo. De acá pues solo nos resta, este pasa a multiplicar y esta diferencia pasa a dividir. Cancelamos los negativos con negativos, pues llegamos a la conductividad térmica de 0.37 watts metros grados centígrados. Y esta es la conductividad que tiene la pared y con la cual se calcula la transferencia de calor por conducción. Y esa es la conductividad térmica de la pared. Recordando, balance de energía, tomamos en cuenta solo en este caso, solo lo que tiene que ver con calor, pues la pared no está realizando ningún tipo de trabajo, no podemos incluir trabajos aquí. También consideramos que es en ese momento es un sistema o un proceso de flujo estacionario, es decir, que cuando ya se alcanzó 27 grados en el lado interior y 44 grados en el lado exterior, pues estas temperaturas no cambian con respecto al tiempo, no que se mantienen constantes en ese momento. Entonces ahí podemos considerar que este término va a ser igual a 0, como lo tenemos acá, y todo nos queda solamente balance de energía debido a todas las transferencias de calor que podemos tener ahí. También en algún momento mencionamos que yo solo puedo tener dos mecanismos al mismo tiempo. Alguien me podrá decir, pero ¿cómo es que ahora tenemos tres? Tenemos conducción, convección y radiación. Pues si nosotros vemos a la mitad de la pared, realmente solo tenemos conducción. Pero si yo me coloco en la superficie, no hay conducción, solo tengo convección y radiación. Entonces realmente se sigue cumpliendo que en algún punto, si yo pudiese dividir con una línea imaginaria, en algún punto solo voy a tener máximo dos mecanismos al mismo tiempo. Si coloco una línea imaginaria sobre la superficie, voy a tener convección y radiación. Pero si hago una línea imaginaria en medio de la pared, solo voy a tener conducción. Entonces, se sigue cumpliendo que solo puedo tener dos mecanismos al mismo tiempo. Creo que ya ahora creo que sí les puedo enviar ejercicios para tarea. Estos ejercicios yo siempre los solicito para entregar el mismo día en que se hace el examen. Entonces, hoy voy a dejar la tarea del capítulo 1 y mañana creo que dejaría los del capítulo 2. O los puedo dejar de un solo. Al final, hoy vamos a empezar a ver ejemplos del capítulo 2. Bueno, el examen es miércoles de 5 a 7. Hasta el momento, pues parece que todos no tienen inconveniente, entonces así se sigue manteniendo. Si por la gente que trabaja hay algún problema, pues ahí como por el lunes podemos hablar para ver si lo hacemos en otro horario, pero en el que todos puedan y quieran, estén de acuerdo. Puede ser en lugar de 5 a 7, pues hacerlo de 7 a 9, o se hace el jueves, o se hace el viernes, como ustedes deseen. La ventaja sería de que nosotros terminamos contenido el martes y el contenido de ese martes entra en el examen del miércoles. Cristian tiene una consulta. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Estaba sacando la cuenta esta para la constante K y a mí me da un valor de 0.96. En la ecuación aritmética. Ya en lo último. O sea, acá me da 0.96. En esta parte que estoy marcando ahorita. Exacto, sí. Entonces es un error aritmético. Acá me da 0.9604. Bueno, va a haber que revisarlo entonces. Quizás hay algún error en la parte aritmética. Lo vamos a revisar. El procedimiento es el mismo. Quizás es un error aritmético a la hora de ingresar en la calculadora. Entonces lo vamos a revisar. El procedimiento lo venía revisando y está todo correcto. Solo esa parte que sí me da un valor diferente. Sí, vamos, quizás en la operación aritmética, a la hora de hacer la parte aritmética, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, lo que nos variaría es el resultado por la cuestión aritmética. Entonces, al terminar la clase lo reviso y al enviar la presentación yo lo corrijo. Ok. Y siempre lo discutiríamos mañana. Digamos, tengo que decirles si nosotros cometemos un error, tenemos que decírselo a los alumnos siempre
dónde era para que no se repita cuando se esté estudiando. Entonces vamos a hacerlo así. No sé, con lo del examen, si alguien tiene algún comentario, pues si no, pues el lunes, ahí como por el lunes hablamos. Entonces Santos, que es el que sale a las 5 de trabajar. Bueno, ahorita estuvimos platicando un rato de algo sobre examen porque vamos a hacer el cambio ya en los ejemplos del capítulo 1 al capítulo 2. Y hay algunas interpretaciones adicionales que debemos recordar de cuando estuvimos viendo la parte teórica. Ahora tenemos que recordar un poquito de derivadas o de integrales. No es como aprender a derivar, pero sí lo básico, por lo menos. O integrar, por lo menos lo básico. Integral de una constante, integral de cuando integro un valor cero, cuando integro una constante o cuando integro una variable. O viceversa. Entonces hay que hacer ahí un pequeñito repaso sobre integrales en caso que lo debamos hacer. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 2 tiene que ver con las ecuaciones de transferencia de calor. Capítulo 2 abarca varias secciones, pero eso se los voy a mandar. Vamos a enfocarnos más en la parte que es la sección 2.5. 2.5 realmente es como concentra los 3 anteriores, pero es en cuanto a ejercicios es la solución de problemas unidimensionales de conducción de calor en un sistema estacionario. Entonces, los ejemplos que vamos a ver son de esa sección, la tarea que deje va a ser de esa sección y cuando evaluemos el examen va a ser sobre todo sobre esa sección. Sí es posible que los ejercicios incluyan algún concepto de las secciones anteriores, pero vamos a enfocarnos más en lo que es la sección 2.5. Luego, mucha parte del libro, pues ya lo vimos, tiene que ver con conceptos de coordenadas, con deducción de estas fórmulas, con derivadas. Entonces hay mucho contenido que es bueno leerlo, pero a nivel de evaluación y tarea y ejemplos, vamos a concentrarnos en la sección 2.5. Y el primer ejemplo, pues, es también una transferencia de calor por una pared plana, perdón. Bueno, sí, una pared plana, suficientemente grande como para considerar la transferencia de calor en una sola dirección, en este caso en un eje X. También, como solo es en el eje X, en una dirección, pues es un cálculo unidimensional. Creo que en el chat había... Así es. Santos, que aquí está. Vamos a ver más lo que tiene que ver con conducción, que es la sección 2.5, unidimensional, porque todo el primer parcial es conducción sobre todo. Y es lo que nos va a servir para el siguiente tema, que es el capítulo 3, que es la parte de aletas sobre todo, resistencias, sistemas de resistencias. Entonces todo tiene que ver con conducción, entonces nos vamos a enfocar más en conducción. Convección lo retomamos en el segundo parcial. Considere una pared plana, bueno, una pared plana grande de espesor 0.2 metros. En este caso lo vamos a llamar L. Conductividad térmica K igual a 1.2 watt-metros grados centígrados. Y área superficial A igual a 15 metros cuadrados. Los dos lados de la pared se mantienen a las temperaturas constantes. Si nos dicen que se mantienen a las temperaturas constantes, nos están hablando de un sistema estacionario. Temperatura 1 igual a 120 grados centígrados. Temperatura 2, 50 grados centígrados, respectivamente. Determinar la variación de la temperatura dentro de la pared. Ya vamos a ver esa pregunta, ¿a qué se refieren con esa pregunta? Y el valor de la temperatura en X igual a 0.1. Inciso B, la razón de conducción de calor a través de la pared en condiciones estacionarias. Vamos a ver un poco, bueno, primero los datos. ¿Qué datos contamos del ejercicio? Bueno, contamos con el ancho de la pared, nada más que ahora lo llamamos L, pero sigue siendo el mismo concepto. Anteriormente lo llamábamos delta X.
Al final, delta X, pues es un X final menos un X inicial, y eso nos va a ser igual a L menos 0, donde terminamos con un valor de L. Conductividad térmica, 1.2. Área superficial, 15 metros cuadrados, o sea, el área a la cual estamos evaluando la transferencia de calor. Temperatura 1, 120 grados centígrados. Temperatura 2, 50 grados centígrados. Quiere decir que el flujo de calor es, nuevamente, como en otros ejercicios, de izquierda a derecha. Ahora aquí viene la pregunta, variación de temperatura. Este dice, encontrar o determinar la variación de la temperatura dentro de la pared. Con esto lo que me están diciendo es que yo encuentre una ecuación que me dé qué temperatura tiene un punto determinado dentro de la pared. Recordemos que el calor se va moviendo de una temperatura mayor a menor. Quiere decir que aquí hay un gradiente de temperatura. Temperatura 1, 120. Temperatura 2 es 50. Pero 120 en el punto inicial y 50 en el punto final. Esos dos datos que yo tengo en el punto inicial y en el punto final lo vamos a conocer como condiciones de frontera. O sea, en la frontera 1 la temperatura es 120, en la frontera 2 la temperatura es 50. Es decir, qué temperatura tengo yo en la frontera 1 y en la frontera 2. Eso porque más adelante puede salir el término por ahí, condiciones de frontera. Bien, si yo tengo aquí una temperatura 120 y aquí 50, que la temperatura va disminuyendo a medida yo voy moviéndome a lo ancho de la pared. Por ejemplo, puede ser que si el calor se va moviendo a lo ancho de la pared, cuando voy a la mitad, la temperatura no es ni 120 ni 50, sino que es un punto intermedio. Puede ser que sean 70, puede que sean 80. Y a medida me voy alejando más, puede que llegue a 70, llegue a 60, hasta que llego a la superficie 2 y llego con 50 grados centígrados. Entonces, cuando me dicen determine la variación de la temperatura dentro de la pared, lo que me están diciendo es que yo encuentre una ecuación que me dé qué temperatura tengo según yo me posicione en algún punto en el eje X entre 0 y L. Digamos, en punto 9L, ¿qué temperatura tendría? En punto 2L, ¿qué temperatura tendría? Exactamente a la mitad, ¿qué temperatura tendría? Entonces, eso se refiere a esta pregunta, encontrar una ecuación que me dé ese valor, donde yo solo sustituya el valor de X y esa ecuación me diga qué temperatura tengo. Entonces, a eso se refiere la consulta. Pero no se sentía una sola, ¿eh? Y el valor de la temperatura en X. ¿Cuánto como? 75. Santos tenía el micrófono encendido. ¿En qué estábamos? Sí, encontrar una ecuación que me dé, con la cual yo pudiese encontrar la temperatura en cualquier punto entre 0 y L. Luego, usando esa ecuación, me dicen que encuentre la temperatura donde X es igual a punto 1. Es decir, que aquí es 0, aquí es punto 2. Entonces me dicen que en punto 1, ¿qué temperatura tengo? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar punto 1 en esa ecuación que yo encuentre. Y el inciso B, pues una ecuación, una pregunta ya que ya estamos acostumbrados por el inciso anterior, es la razón de conducción de calor a través de la pared en condiciones estacionarias. Eso ya lo hemos encontrado en los ejercicios del capítulo 1. Bien, aquí están los datos, están las preguntas que necesitamos contestar y están las ecuaciones que deducimos, bueno, que el libro deduce, que son las que vamos a utilizar. Teníamos dos ecuaciones. Esto, si recordamos, viene del balance de energía. Conducción en una dirección, en una dimensión, generación de calor y el cambio de energía del sistema. Es condición estacionaria, pues este valor es 0. No hay un calor generándose, energía generada es igual a 0. Entonces nos quedamos solo con el primer término. Aparte de eso, solo vamos a considerar para evaluación de este capítulo solo ejercicios con conductividad constante. Entonces obviamos la primera fórmula y nos quedamos con la segunda y esa es la que tenemos acá. Conductividad constante, entonces nos quedamos con esta ecuación. Recordando que este término es 0 porque es estacionario y este término es 0 porque no hay generación de calor. Y eso nos lleva a este
segunda diapositiva. Bueno, aquí está lo que acabamos de mencionar. Cancelamos estos dos términos y solo me queda este término. La doble derivada de temperatura con respecto a X va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer para determinar una ecuación que me dé la temperatura en cualquier punto dentro de la pared? Pues integrar esta ecuación. Integramos una vez. Si integramos una vez, el lado izquierdo elimino una derivada. Integrar t con respecto a x. Me queda entonces una derivada, pero también tengo que integrar el lado derecho para mantener la igualdad. Si yo integro un valor 0, ¿qué obtengo? Obtengo una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta constante, obtengo un valor 0. Si derivo x, obtengo un valor 1. Si derivo x cuadrado, obtengo 2x. Perdón, si derivo x, sí sería 1. Entonces, esos conceptos de integral y derivada que hay que recordar un poquito. Si integramos 0, tenemos una constante. Una constante que no sé cuánto es. Por ahorita lo vamos a dejar así. C sub 1, constante 1. Pero me falta integrar una vez más, porque esta es doble derivada. Integro una vez y me queda una derivada. Entonces me falta integrar otra vez temperatura con respecto a X. Si yo integro, me queda este término. Temperatura con respecto a X o temperatura en términos de X. Si integro una constante, obtengo X. C sub 1X en este caso. Y más C. Ya, siempre que integro una constante o siempre que hacemos una integración, siempre agregamos una constante al final. Entonces, esta constante la voy a llamar C sub 2. Y esta es la ecuación que me va a decir qué temperatura obtengo en determinado punto. ¿Cuál es el problema? Que tengo una ecuación con 3 incógnitas. Tengo X, que es la que yo voy reemplazando para calcular la temperatura, pero no sé C sub 1 ni tampoco C sub 2. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo puedo eliminar esas dos, que hasta ahorita son incógnitas. Digamos, son dos valores constantes, pero no sé cuáles son los valores constantes, entonces son una incógnita, no son una variable, la única variable es X. Entonces lo que hago es, si recordamos de vectores, si yo tengo una ecuación con dos incógnitas, para poderla resolver necesito tener la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas. Entonces, si tengo dos incógnitas, C sub 1 y C sub 2, tengo que ver cómo genero dos ecuaciones. Pues una de ellas es resolver esta ecuación evaluando las condiciones de frontera. Nuevamente, ¿a qué se refieren resolver evaluando las condiciones de frontera? Ya sabemos que condiciones de frontera se refiere a las fronteras del sistema, en este caso, superficie 1 y superficie 2. En las condiciones de frontera, yo tengo valores conocidos, T sub 1 y T sub 2. Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos que nos vamos a la frontera 1, superficie 1? Esta ecuación la vuelvo a copiar aquí, tal como está, pero sustituyo los valores que yo conozco acá. ¿Qué conozco? Yo conozco T sub 1. Entonces, este valor, que es la temperatura, al sustituir estos valores me tendría que dar T sub 1. Entonces, sustituyo aquí T sub 1. Y T sub 1 se va a dar cuando X vale 0. Entonces, en vez de X, coloco 0 aquí. Más la constante C sub 2. ¿Qué pasa? 0 por C sub 1 da 0. Y entonces se resume a que C sub 2 va a ser igual a T sub 1. Y T sub 1 es un valor que conocemos. Entonces, por ahorita dejémoslo expresado como T sub 1. Entonces, ya encontré cuánto es C sub 2. La constante de C sub 2 es igual a la temperatura 1, que en nuestro caso es 120 grados centígrados. Me falta otra incógnita. Pues veamos otra vez aplicar la fórmula, pero en la otra condición de frontera, que sería en la superficie exterior, o sea, en T sub 2. Aquí, T sub 2 es lo que me va a dar esta ecuación cuando yo sustituyo los valores de esta frontera, y yo aquí tendría, en lugar de T con respecto a X, tendría T sub 2. C sub 1 es una constante, pero donde yo tengo T sub 2, ¿cuánto vale X? Vale L. Entonces lo sustituyo por esta X, lo
sustituyo L aquí. Más C sub 2, que C sub 2 ya la encontramos en el anterior, vale C sub 1. Entonces, ¿qué nos resta? Despejar para C sub 1 y así tener las dos constantes en términos de valores que yo conozco. Paso T sub 1 a restar, me queda esta resta y L lo paso a dividir. Entonces ya tengo las dos constantes. C sub 1 igual a T sub 2 menos T sub 1 entre L y C sub 2 que es igual a T sub 1. ¿Qué nos resta? Bueno, ya conozco las dos constantes, pues sustituirlas en esta ecuación, así como está indicando las flechas, ya en esta ecuación de acá. Vamos a ver cómo nos queda al reemplazar. Tenemos nuevamente esta imagen y los datos pues, de referencia. Tenemos que C sub 2 es T sub 1, calculado en la diapositiva anterior. C sub 1, también calculado en la diapositiva anterior. Y tenemos la ecuación de temperatura, a la cual vamos a sustituir las constantes para tenerlo todo en términos de valores que yo conozco. C sub 1 es todo este término, lo reemplazo aquí. L queda dividiendo. Y C sub 2, que es igual a T sub 1. Ahora que yo tengo temperatura, una ecuación para encontrar temperatura en base a la variable X, ya está en términos sí, de la variable X y todas las demás constantes son valores conocidos. T sub 2, tenemos aquí los valores de T sub 1 y T sub 2, tenemos el valor de L, tenemos el valor de T sub 1. Entonces, esta es la ecuación que me da la temperatura en cualquier punto. Si yo quiero saber qué temperatura tengo en un punto, pues sustituyo todos los valores conocidos y aparte de eso sustituyo en qué punto quiero calcular temperatura, que en este caso sería X. Ingeniero, ¿Sí? tengo una duda respecto a esa ecuación. ¿Por qué en la parte de abajo le suma la temperatura 1? Parte de abajo, ¿aquí? Sí. Ah, bueno, entonces yo estoy sustituyendo las dos constantes. Si sustituyo primero C sub 1, voy a sustituir este término de acá. Queda aquí, por X entre L. O sea, esta L realmente está dividiendo entre el paréntesis, que sería esto de acá. Pero me queda más C sub 2. Y C sub 2 lo calculamos igual a T sub 1. Entonces de ahí viene que nosotros estemos sumando T sub 1 aquí. Ah, ok, gracias. Chequen. Bien, entonces ya tenemos una ecuación que me relaciona una temperatura en base a una distancia X. El mismo inciso nos dice que una vez que encontremos esta ecuación, pues calculemos la temperatura en un punto X igual a 1. No lo apunté, creo que estaba en el ejercicio. Ah, bueno, sí está expresado aquí. Aquí está. Que encontremos la temperatura a una distancia x.1. ¿A qué se refiere? Nosotros partimos la condición de calor, parte de aquí, y una vez que se ha movido una distancia x igual a 0.1, que en este caso pues coincide con exactamente a la mitad de la pared, ¿cuánto es la temperatura en ese punto? Entonces, veamos a ver cuánto es ese valor. Ya tenemos la ecuación. Volvemos a reemplazar esta ecuación, pero ahora con los valores numéricos. T sub 2 igual a 50 grados. T sub 1, 120 grados. X, que es 0.1, donde yo quiero encontrar la temperatura, entre L, que es 0.2, más temperatura 1, que es 120. Pues este término, el resultado, pues es menos 0.35 más 120, y esto me da 85 grados. Eso da 85 grados. Ahora, ¿qué podemos sacar ahí de conclusión? Pues sabemos que la gradiente de temperatura 1, o sea, temperatura 2, es una línea en diagonal decreciente. Y punto 1 coincide exactamente a la mitad. Entonces nosotros podemos decir, antes de hacer todo esto, que la temperatura entonces va a ser el promedio entre temperatura y temperatura 2. Entonces, si sacamos el promedio, eso daría 85. Sería 120 más 50 entre 2. Daría 85 grados centígrados. Entonces, está bien la deducción de la fórmula. Entonces, esta fórmula es la que me da la variación de la temperatura y esto es ya la temperatura en un punto en específico. Eso es el inciso A.
Bien, inciso B, razón de transferencia de calor por conducción. Aquí lo que me están preguntando en sí es cuál es el calor por conducción. Y me lo piden en razón, pues, porque el resultado va a ser en watts o en kilowatts, dependiendo cómo queramos ver el resultado. Bien, podemos recurrir a esta misma ecuación. Es exactamente igual a la que vimos en el capítulo 1, solo que en lugar de tener un delta T sobre delta X, lo que tenemos es un gradiente de temperatura y un gradiente de X. Ya es lo mismo este gradiente con este gradiente. Sustituimos AX, pues es el área transversal con respecto a la dirección X. Lo podemos obviar porque ya sabemos que estamos haciendo un ejercicio de unidimensional. Podemos obviar también el X de Q. Y nos queda de esta forma. Aquí hay dos formas. Podemos reemplazar este por un diferencial de temperatura y un diferencial en el ancho, o recurrimos a algo que dedujimos sin querer, pero que tuvimos en este punto. Si lo ven, esta ecuación es conductividad por área por la derivada de la temperatura con respecto a X. Pero este mismo término, exactamente así como está, es el que nosotros encontramos acá. Cuando derivamos una vez, cuando integramos una vez, perdón, derivada, solo nos quedó una derivada de la temperatura con respecto a X. Entonces, eso es igual a C sub 1. Quiere decir que esto lo puedo reemplazar como C sub 1. Pero C sub 1 ¿a qué es igual? Aquí lo encontramos. A la diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1 entre L. Entonces, es exactamente lo mismo a que alguien hubiese dicho, lo voy a reemplazar directamente como un delta T entre un delta X. Delta T, ¿qué sería? Temperatura 2 menos temperatura 1, y es esto mismo. Delta X, ¿qué es? Delta X2 menos X1. Pero X1 es 0 y X2 es L. Entonces, solamente me queda L. Entonces, podríamos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Interpretado esto, pues pasamos al reemplazo de los valores numéricos. Conductividad es 1.2. Área me lo dan como 15 metros cuadrados. Diferencial de temperatura 2 menos 1. Temperatura 2 es 50. Temperatura 1 es 120. Entre 0.2. Y esto me da 6.304. Y esa es la transferencia de calor a través de esa pared bajo esas condiciones. Condiciones de frontera de 120 y 50. Un ancho de 0.2 y con esta conductividad. Y a través de esta área. Y esta ecuación es la variación de la temperatura con respecto a X. A medida que vamos moviendo X, esta es la ecuación que me da cuánto vale la temperatura en cualquier punto. Y esta es la temperatura en un punto en específico, en este caso, 0.1 metro. Entonces, esta es la ecuación, este es el desarrollo de ese ejemplo. El 2.10 es el ejemplo 2.10 del libro. 6 y 15, creo que sí nos queda tiempo para ver el otro. Bien, ese ejemplo está en el libro, solo que tratamos de como usarlo para conceptualizar y hacer el desarrollo un poco más extenso para que pueda ser un poco más comprendido. No solo venir a copiar lo mismo que está en el libro. Entonces, ese resultado es 6.304. Ingeniero, una consulta. Sí. Disculpe. En la primera parte donde se despejó en el balance de energía, ahí, ¿por qué se cancela el segundo término? Ya me perdí. Aquí, ¿verdad? Ahí, correcto, sí. Ok, aquí tenemos la ecuación de conducción de energía cuando tengo conductividad constante. Ahí estamos bien. Tenemos la energía por conducción, tenemos la energía generada y tenemos el cambio de energía del sistema. Primero, el sistema es estacionario, entonces este es igual a 0. Ahora, este es si yo tuviese una generación de energía, no conducción, sino generación de energía. ¿Qué podría ser? Que yo acá tuviese alguna resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica, por la caída de voltaje y el amperaje, provocar un calor debido a la energía eléctrica. Esa sería una energía generada. Otra podría ser alguna reacción química adentro de la pared que estuviera generando algún tipo de calor. Esa sería energía generada. Pero como no lo tengo, entonces es igual a 0.
la conducción no es una energía generada del sistema, sino que solo es un paso de calor de un ambiente a otro ambiente. Es un calor que va de tránsito en la pared, no es un calor generado. Entonces, por eso se elimina ese término, porque no tenemos generación de calor. Y el otro porque es estacionario, ¿verdad? El otro es porque es estacionario. Es decir, nosotros evaluamos este procedimiento cuando T sub 1 llegó a 120 y se mantiene, y T sub 2 llegó a 50 y se mantiene, o sea, se mantiene constante. De caso contrario, pues tendremos que utilizar la otra fórmula, donde este K va aquí y este queda aquí, creo que era densidad por volumen. Entonces, es así. No, perdón, eso último que acabo de decir es cuando es conductividad variable. Si tuviese cambio en las temperaturas, aquí hubiese un valor y tendría que calcularlo. Bien. Ingeniero, y el 1 sobre el alfa que está ahí ya no se ocupa después. El que No, termina. no, porque como esto es 0, al multiplicar esto por 0, Okay. se vuelve 0. Es que, como que digamos, recordemos que si el sistema se mantiene constante, aquí yo tendría una constante, pero la derivada de esa constante es igual a 0. Bien, entonces, eso es igual a 0. Sí, es un concepto igual a sistemas, balance de energía de sistemas de flujo estacionario, donde toda la energía es igual a 0. Entonces, toda la transferencia de energía por calor va a ser igual a 0 en un sistema estacionario. Ingeniero, una pregunta. En la diapositiva anterior, en la primera, en la primera donde dice conductividad variable, ¿por qué dijimos que el D de X no lo tomamos en cuenta? Esta es una ecuación, pero cuando yo tengo conductividad variable, ya sabemos que la conductividad variable depende de la temperatura, de la conductividad variable en este punto de la pared es diferente a esta. Pero si es constante, yo saco esta conductividad de acá, divido todo entre conductividad. Si yo saco este paréntesis, esta acá del paréntesis, divido K entre K, esto me da 1. Entonces ya solo me queda derivada con respecto a T, pero con esto yo lo convierto en doble derivada. Si yo saco esta acá, ya solo me queda derivada de este valor que está en paréntesis con respecto a X, pero adentro ya está derivándose otra vez, entonces eso me viene a quedar en una doble derivada. Entonces realmente no es que este d de X no lo ocupamos, realmente sí lo ocupamos. El que no ocupamos realmente es esta K aquí. Solamente que cuando yo saco esta K, ya solo me queda otra vez esta derivada de T con respecto a X y volviéndola a derivar con respecto a X y se convierte en doble derivada. Realmente sí lo estamos ocupando este d de X, pero está metido acá en la doble derivada. Realmente sí se sigue ocupando. Ok, gracias. Bueno. ¿Qué más? Bien, ese procedimiento va a ser el mismito para todos los ejercicios que hagamos que tenga que ver con aplicar estas fórmulas. Primero, identificar que vamos a utilizar conductividad constante. Segundo, encontrar los datos. Y luego encontrar una ecuación que me determine el valor de la temperatura en cualquier punto de X, o en el caso de un cilindro en cualquier punto del radio. Y eso le hacemos aplicando esta ecuación, eliminando los términos de acuerdo corresponda. En este caso eliminamos los dos términos porque no tenemos generación de calor y también un sistema estacionario. Una vez que hacemos eso, pues integramos para encontrar una ecuación de una variable con dos incógnitas, en este caso, dos constantes que son incógnitas. Después de eso, lo que hacemos es buscar una forma de encontrar estas dos incógnitas. En este caso lo hicimos reemplazando valores que nosotros sabemos, que nosotros conocemos. Y eso fue en las condiciones de frontera. Y así llegamos a encontrar C1 y C2. Estos dos valores los volvemos a reemplazar en la ecuación de temperatura, pero ahora ya en términos de valores que conocemos hasta llegar a esta ecuación. Aquí ya tenemos una ecuación que me da la temperatura con respecto a X, pero con constantes que conocemos, que son temperatura, ancho de la pared y temperatura.
Luego sustituimos los valores numéricos si ya queremos encontrar una temperatura en específico y la ecuación de calor, que sigue siendo la misma. Ese va a ser el mismo procedimiento, ya sea una pared, un cilindro o una esfera. Bien. Bueno, tal vez por lo menos nos ajusta para llegar hasta determinar la ecuación. Tal vez no nos ajuste para encontrar los valores C, pero tal vez si lleguemos hasta la ecuación de temperatura, aunque tengamos las incógnitas. Este es el ejemplo 2.14. El anterior era el 2.10. Este es el 2.14, también es del libro. Procedimiento exactamente el mismo. Utilizar la ecuación que corresponde, solo que ahora es la ecuación de conductividad en coordenadas cilíndricas. Es decir, ya no va a depender de X, sino que ahora va a depender de un radio. En este caso, el radio del cilindro. Bien, tenemos el ejemplo 2.14 que nos menciona que tenemos un tubo de vapor de agua de longitud 20 metros. Esta longitud es igual a 20 metros. Por adentro va vapor de agua. Un radio interior de 6 centímetros. Esta parte de aquí vale 6 centímetros. Y un radio exterior de 8 centímetros. R2 igual a 8 centímetros. Y conductividad térmica K igual a 20 watt metros grados centígrados. La superficie interior y exterior del tubo se mantienen a las temperaturas promedio de 150 grados en el lado interior y 60 grados en el lado exterior. Digamos que con temperatura promedio, y aparte de eso podemos considerar que no están cambiando, entonces podemos considerarlo flujo estacionario. Luego me preguntan obtener una relación general para la distribución de temperatura. Nuevamente lo que me están diciendo es esta variación, o sea, determinar aquella ecuación en términos de, en este caso de R, y encontrar las incógnitas C1, C2 o todas las constantes que nos surjan después de integrar. En condiciones estacionarias, bueno, aquí nos están diciendo que este término va a ser igual a 0. Determinar la razón y determinar la razón del pérdida de calor del vapor a través del tubo. O sea, nos están pidiendo encontrar la transferencia de calor por conducción a través del espesor del tubo. Bueno, aquí está la definición de los datos que tenemos. Tenemos longitud 20 metros, radio 1, o sea, por el lado de la superficie interior 6 centímetros, por el lado de la superficie exterior el radio es igual a 8 centímetros. Conductividad del tubo 20 watts por metros grados centígrados, temperatura 1, que es la temperatura interior, en la superficie interior, 150 grados, y 60 grados en el exterior. Encontrar la ecuación que me dé la temperatura en cualquier punto, y cuánto es la transferencia de calor bajo estos valores que tenemos acá. Bien, ahora vamos a utilizar la ecuación de balance, que surge del balance de energía, pero cuando tenemos coordenadas cilíndricas, en el caso de un cilindro largo. En ese caso ya no depende de X, ahora depende de un radio. Digamos que el calor, si partiese desde 0, el calor se dirigiría hacia todos los, ¿cómo podemos decir? Es que si digo hacia todas las direcciones, no estaría bien. Digamos que se dirige hacia el exterior de forma uniforme a través de todo el perímetro de la superficie. Luego de ahí, en dirección hacia el radio exterior. Y eso va a depender de una derivada con respecto a una derivada, primero de temperatura con respecto al radio, esa derivada multiplicada por R, y después otra vez aplicar la derivada de temperatura con respecto al radio, multiplicado por 1 entre R, más el calor generado, o la energía generada, perdón. Aquí el libro, por alguna razón, no salió impreso, pero aquí tendría que ir la conductividad en esta parte de abajo. Y el término del cambio de energía del sistema. Nuevamente, consideramos estacionario, entonces el cambio del sistema, total de energía del sistema es igual a 0. No tenemos energía generada. Ahora bien, bueno, y tenemos la conducción a través del espesor del cilindro.
la pared del cilindro. Podríamos confundir, consulta, correcto, de forma radial, sería la mejor forma de decirlo. Sería de forma radial la transferencia de calor. Así es. ¿Podría alguien decirme por qué no hay energía generada si adentro del cilindro va un agua y esa agua genera calor, que es la que se transfiere a través del cilindro? En ese caso, sería si yo considerara el cilindro desde el eje central. Ahí yo podría considerar que hay una generación de calor. Pero realmente mi sistema no va a ser todo el cilindro con todo su interior, sino que solo la pared del cilindro, como decir, solo la pared del tubo. Ese espesor que alguien lo podemos llamar espesor, en construcción se le dice cédula 40, solo a través de esa pared del cilindro. Entonces, si evaluamos como sistema solo esta pared, que sería como un aro, viéndolo de frente, entonces ahí el agua es exterior a ese sistema. Y el calor solo va de tránsito desde el agua hacia el exterior del tubo. Entonces, si consideramos el sistema como solo el espesor, en ese punto no tenemos calor generado. Entonces, nuevamente quedamos solo en conducción. Bien, si quedamos solo con conducción y lo demás es cero, pues llegamos a este término. Llegamos a este término. Ahora bien, como está igualado a cero y este radio que está externo a la derivada, yo lo paso a multiplicar al otro lado, es igual a cero, entonces yo lo puedo eliminar. Y solo me queda este término. Derivada de temperatura con respecto al radio, multiplicado por R, y otra vez a eso aplicarle la derivada de temperatura con respecto al radio. Bien, ¿qué más? Yo podría integrar esta primera. Lo que estaría haciendo es integrar esta parte. Pero tengo que integrar ambos lados para mantener la igualdad. Digamos que aquí puede confundir un poco este R, pero realmente R está adentro del paréntesis que después lo voy a volver a integrar. Digamos que quiero eliminar esta derivada. Lo que hago es que integro con respecto a R, elimino esta derivada, pero tengo que integrar el valor de 0. Nuevamente, al integrar este valor 0, yo tengo una constante C sub 1. Ahí ya tuve la primera derivada, pero quiero eliminar esta segunda derivada. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a integrar. Integro este lado y todo me queda como, perdón, aquí no he integrado todavía. Quiero eliminar esta R, lo paso al otro lado. Me queda C sub 1 entre R. Ahora sí, ya tengo libre para poder integrar este lado de la ecuación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Lo vuelvo a escribir para no perder la secuencia. Ahora sí, integro este lado y me queda lo que es temperatura con respecto a R. Pero este lado también lo integro. Pero aquí hay que repasar un poco de que cuando yo integro con respecto a R en este caso, pero R está dividiendo, o sea, R a la menos 1, o 1 entre R, ¿qué obtengo? Yo obtengo un logaritmo. Si yo integro 1 entre R, obtengo logaritmo de R. Si yo derivo logaritmo de R, lo que tengo es 1 entre R. Entonces, y vuelvo a quedar en este punto. Entonces, esto es de solamente recordar un poquito. Y cuando yo integro 1 entre X, ¿qué obtenía? Logaritmo de X. 1 entre Y, logaritmo de Y. Entonces, 1 entre R va a ser logaritmo de R. Y C1, pues que sigue siendo la constante. Pero, siempre, cuando integramos, siempre agregamos una constante después del término. Y ahora me queda la ecuación en términos de radio, logaritmo de radio y dos incógnitas. ¿Qué vamos a hacer con esas dos incógnitas? Pues vamos a hacer lo mismito que hicimos en el ejercicio anterior. Tengo que ver cómo encuentro estas dos incógnitas.
Vamos a ver. Vamos con... Sí, es que ya la última parte es un poco más larga. Vamos a llegar solo hasta encontrar estos dos valores de C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer otra vez. Voy a resolver evaluando las condiciones de frontera. En la pared, ¿cuáles eran las condiciones de frontera? En la superficie interior y la superficie exterior. O sea, son las fronteras que me limitan el sistema. ¿Cuál va a ser las fronteras que me va a limitar el sistema del cilindro? Recordando que mi sistema solo es la pared del cilindro. Pues mis fronteras van a ser la superficie interior, marcada como 1, y la superficie exterior, esa va a ser mi segunda frontera. Entonces, esas son las fronteras que voy a utilizar. ¿Qué condiciones tengo en la frontera 1? Pues tengo T sub 1 y R sub 1. En la frontera 2, o la frontera exterior, pues tengo T sub 2 y R sub 2. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer primero? Agarremos primero las condiciones de frontera interior. En la frontera interior yo tengo R sub 1. Entonces yo lo puedo sustituir acá. Si yo sustituyo R sub 1, yo debería obtener T sub 1. Entonces, este valor de acá lo sustituyo por T sub 1. Y me queda este valor que está acá abajo. Sustituyo la variable R por R sub 1, que va a ser un radio que yo conozco, que es 6 centímetros, solo que lo dejo todavía expresado en R, no lo sustituyo directamente. Y obtengo T sub 1. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues, digamos, yo agarré al azar en este despejar para C sub 2. Alguien podría decirme, no, y aquí voy a despejar C sub 1, no hay problema. Digamos que yo escogí despejar para C sub 2, quizás porque lo miraba más fácil. Entonces, esto pasa a restar al otro lado y obtengo este término. Ahora bien, volví a quedar con dos incógnitas. Pero necesito conocer una de ellas generando otra ecuación. Entonces, vuelvo otra vez a esta ecuación, pero ahora aplicada en la superficie exterior. Si es así, este valor de T con respecto a R va a ser T sub 2, que es la temperatura en la superficie exterior, que nosotros sabemos que es 150 grados, pero lo vamos a reemplazar al final de encontrar todas las ecuaciones. C sub 1 por logaritmo de, en lugar de la variable R, va a ser R sub 2, que nosotros sabemos que es 8 centímetros, pero lo vamos a reemplazar al final de las ecuaciones. Más la constante 2. Y esto me queda de esta forma. C sub 2 igual a C sub 1, logaritmo de R2, más C sub 2. Pero C sub 2 yo ya lo encontré aquí. Entonces, este C sub 2, yo lo puedo reemplazar por todo este término. C sub 1 menos C sub 1, logaritmo de R1. Y me queda este término de acá. Este solo lo copio, porque el que estoy reemplazando es C sub 2, y C sub 2 lo reemplazo por todos estos dos términos. Con esto mismo de acá. Bueno, ahora lo que viene es, pues, jugar con los términos, ver cómo los puedo simplificar. Yo tengo este término y este con C sub 1, entonces los puedo unificar y sacar C sub 1 como factor común, y me quedaría logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. C sub 1 no quedaría ahí, sino que quedaría fuera. Recordando de álgebra, si yo tengo dos logaritmos restando, o mejor dicho, una diferencia de logaritmo, yo lo puedo expresar como un solo logaritmo, pero con una división de los términos. Es decir, si yo tengo logaritmo de radio 2 menos logaritmo de radio 1, yo lo puedo reemplazar como un solo logaritmo, pero tendría estos dos términos dividiéndose entre sí. Es decir, el positivo quedaría en la parte de arriba de una división y el logaritmo negativo, su R, quedaría dividiendo adentro del logaritmo unificado. Y esto sería igual a más T sub 1. Ya casi estamos encontrando T sub 1, que nos falta, pues despejar. Este T sub 1 pasaría a restar, que sería esto que tengo aquí yo, y este logaritmo pasaría a dividir, que sería esto que yo tengo aquí. Solamente que yo me salté un paso de pasar C sub 1 al lado izquierdo y T sub 2 al lado derecho. Entonces, esto es C sub 2. Ya lo tengo en términos de valores que conozco. T sub 1, T sub 2, los conocemos. R2 y R1 los conocemos. Y ya puedo tener C sub 1
C sub 2. ¿Qué faltaría ahora? C sub 2 todavía depende de otra incógnita realmente. Entonces, lo que me falta ahora es reemplazar este C sub 1 en este C sub 1 de acá. Entonces, yo lo vuelvo a copiar para no perder la secuencia. Tengo T sub 1 que ya lo conozco. C sub 1 es todo este valor de acá. Entonces, lo sustituyo acá. ¿Qué tengo? Este diferencial de temperaturas multiplicado por este logaritmo R1 y este término quedaría dividiendo todo. Y eso sería C sub 2. Entonces, ahorita ya tenemos C sub 1 y C sub 2. Entonces, tal vez si nos alcanzamos, vamos a tomar unos 5 minutos más para llegar a la definición de la ecuación, para no dejar a la mitad esa definición de la ecuación. Entonces, ya tengo C sub 2, tengo C sub 1, perdón, tengo C sub 2 aquí, tengo C sub 1 aquí. Entonces, estas dos constantes ya las puedo sustituir en esta ecuación para temperatura. Entonces, vámonos a esta diapositiva. Aquí yo volví a copiar los valores C que ya encontramos. Pareciera que se complica un poco, pero realmente solo hay que tener cuidado que está dividiendo, que está restando. Esta es la ecuación que encontramos mediante las derivadas, mediante las integrales, perdón, con la doble integral que hicimos. Ya podemos reemplazar C sub 1. Entonces C sub 1 lo reemplazamos por todo este término de acá. Y nos queda este término. Este de acá y este de acá. Y este logaritmo R siempre se mantiene. Más C sub 2. Pero C sub 2 es estos dos términos. Entonces también lo sustituyo por T1 menos todo este término. A partir de acá es un juego de simplificar. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues pasé el término que está solo, lo pasé a este lado. Y el otro término, los otros dos términos tienen de factor común este paréntesis y este paréntesis. Entonces lo saqué aquí y todo lo demás me queda en otro paréntesis, me queda restando. Me queda de esa forma. Luego, pues, hay otro factor común dentro de este paréntesis. Hay un factor común que es logaritmo. No, ahí estamos bien ya. Sí, el otro factor común es este de acá. El término que está dividiendo en ambas fracciones. Entonces yo lo saco a dividir y solo me queda logaritmo de R menos logaritmo de R1. Y ahí todo es pura álgebra. ¿Qué nos hace falta aquí? Pues aquí tengo otra resta. Esto lo puedo simplificar en un solo logaritmo, pero sus términos están dividiendo entre este logaritmo. Y ya encontramos la ecuación que me define la temperatura en cualquier punto entre este espesor del tubo, entre R1 y R2. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Conocemos las dos temperaturas involucradas. Aquí está T sub 1, T sub 2. Conocemos los radios 1 y radio 2 involucrados. Aquí están. Y conocemos, bueno, R es el valor donde yo quisiera encontrar la temperatura en cualquier punto entre R1 y R2. O sea, entre 6 y 8. Puede ser en 6.5, en 7, 7.5. Pues en este caso, el ejercicio solo nos pide llegar hasta la ecuación. Bueno, realmente, yo les había dicho llegar hasta aquí, pero realmente solo nos falta esta parte de abajo. Entonces, creo que para no dejar este ejercicio sin terminar de ver, mejor vamos a tomarnos unos 3 minutos más. Bien, el segundo inciso es, ¿cuál es la transferencia de calor por conducción bajo estas condiciones a través de esta pared del tubo? La ecuación de conducción es la misma, pero ahora el gradiente de temperatura es con respecto al gradiente del radio, ya no es con respecto al gradiente de X. O sea, esta temperatura, este gradiente va a cambiar con respecto cambia este gradiente de radio. Ahora bien, este gradiente de temperatura con respecto al radio, en algún momento nosotros hicimos una integración y llegamos a este valor. Gradiente de temperatura con respecto al radio es este mismo, gradiente de temperatura con respecto al radio, y eso es igual a
C sub 1 entre R. Entonces yo lo puedo sustituir directamente. C sub 1 entre R. Área. Recordemos que el área es el área transversal a la dirección del flujo de calor. Pero como mencionábamos, el flujo de calor es radial. Y el área transversal a este flujo radial, pues sería toda la superficie exterior del tubo. No la transversal, sino que la superficie del tubo. Y eso yo lo puedo expresar como un perímetro multiplicado por un largo. Y eso es lo que yo tengo aquí. Esta área lo reemplazo por el perímetro. El perímetro es pi por diámetro, pero como estoy poniendo radio, pues lo multiplico por 2. Multiplicado por L. Y eso me da el área. Aparte de eso, sigo con la sustitución que hice del gradiente de sub 1 entre R por una conductividad que ya la conocemos desde este valor. Ahora bien, yo aquí puedo cancelar R con R. Radio con radio y simplifico un poco más la ecuación. Solo me queda 2pi L por C sub 1 por la conductividad. Ahora sí, según la flecha, pasamos a este lado para seguir la secuencia, que es C sub 1. C sub 1 aquí lo encontramos. Entonces sustituyo ahora C sub 1 y lo dejo aquí. C sub 1 es temperatura 2 menos temperatura 1 entre logaritmo de radio 2 entre radio 1. Y esto es el calor. Todos estos valores ya los conozco. Conozco L, valor de K, las temperaturas y los radios. Pues hacemos la sustitución. Y luego de hacer la ecuación o de resolver la ecuación aritmética, el resultado aritmético, pues encontramos 786.266 watts, lo que es igual a 786.3 kilowatts. Y esa es la transferencia de calor a través de ese tubo, que en términos del flujo que va adentro, pues es pérdida de calor, porque no se va a poder utilizar para lo cual se está creando el agua caliente, o el vapor, creo que era, el vapor. Podría ser un proceso y esos 736 kilowatts, que realmente es bastante para ese tramo de tubo, ya no se va a poder utilizar en el proceso. Entonces, este es el segundo ejemplo. Exactamente lo mismo. Lo que cambia es que en lugar de una ecuación con respecto a X, tenemos una ecuación con respecto a R, o sea, en coordenadas cilíndricas. Cancelamos los valores que no tenemos, como no tenemos generación de calor y tampoco tenemos un flujo estado estacionario, pues cancelamos el cambio total del sistema y nos queda este término. Podemos integrar una vez, encontramos una constante, integramos nuevamente, bueno, pasamos a dividir R, integramos nuevamente y llegamos a este término. Recordando que la integral de 1 sobre R es logaritmo de R. Luego estas dos incógnitas, para resolverlas, necesitamos encontrar dos ecuaciones y para eso yo lo que hago es que evalúo esta fórmula en las condiciones de frontera interior y condiciones de frontera exterior hasta llegar a este término y este término para la constante C sub 1. Luego este lo vuelvo a sustituir en este y obtengo C sub 2. Con eso yo vuelvo y reemplazo en la ecuación de temperatura y luego de hacer varios juegos aritméticos o de álgebra, pasamos a esta ecuación. Y esa es la ecuación de temperatura. Si yo quisiese saber la temperatura a la mitad del espesor, pues sustituyo este valor de R, la variable, y todas las demás que son constantes. Luego, en el inciso B, pues la ecuación de calor es exactamente la misma, solo que en condiciones o en coordenadas cilíndricas. Este valor, pues, es igual a C sub 1 entre R, porque lo encontramos cuando integramos una vez. Pero C sub 1 también lo tenemos acá, lo volvemos a sustituir, llegamos a este valor. Ya teniendo todos los valores conocidos, pues reemplazamos los valores y nos da un valor de 786.3 kilos. Yo había planeado que íbamos a ver otro ejercicio, pero la verdad que no nos gustó, entonces vamos a ver el otro mañana. Y creo que en la segunda hora de mañana empezaríamos con el contenido de lo de el capítulo 3, que es resistencias y aletas. Miro de que crearon un grupo, ahorita me acaban de agregar. Bueno, entonces ahí en el grupo les voy a avisar cuando no pueda
estar a las 5 en punto, sino que tenga que tomarme unos 15 minutos, ahí les voy a avisar. Y cualquier otra información que sea un poco más rápida, pues por WhatsApp. Nos podemos mandar el link es el mismo, pero si no lo tienes, pues ahí se lo voy a estar mandando. No sé si, porque hay, ¿cuántos alumnos hay en el grupo que me enviaron ahorita? Hay, ¿cuántos? Hay 12 participantes. No sé si aquí en el chat del grupo, quien lo haya creado puede, porque aquí habemos 35 personas realmente, alumnos. Entonces, si los administradores del grupo pudiesen en el chat poner el link para que se unan automáticamente los demás, que lo pongan en el chat para que puedan, bueno, ya lo puso Pista en Medina. Bueno, entonces les voy a dar un poquito de tiempo para que todos agarren el link y se vayan agregando, para que con eso nos vayamos comunicando. Creo que cuestiones así como de que vamos a empezar un poquito tarde o preguntas rápidas, pues ahí lo podemos hacer, es mucho más rápido. Bien, no sé si ya todos copiaron el link. Si no tienen más, pues continuaríamos mañana. Continuamos mañana con otro ejercicio, un par de ejercicios y continuamos con contenido de capítulo 3. ¿Qué más? La plataforma, pues, a veces se cae, pero ahí hay información y vamos a ver si logramos subir hoy el video de esta clase, si no va a ser hasta mañana. Si no va a ser hasta mañana. Ok, gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno, nos vemos mañana. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Bueno, Una consulta, ingeniero. sí. Usted dijo de que ese tubo estaría perdiendo mucho porque el valor de Q dio muy alto. Entonces, si se decidiera cambiar el material del tubo, la variante que cambiara sería la K. Si se cambia con exactamente el mismo diámetro interior y exterior, sí, sería solamente el valor de K. O sea que la otra forma de jugar con eso sería con el grosor por decirlo así, el grosor de la cédula, como dijo usted, del tubo. Podría ser también la cédula, como dice usted, agregarle otra capa, porque si yo hago eso, estoy agregando este valor, estaría aumentando R, y entre más grande sea R, pues este valor disminuye. Pero si eso no es suficiente, pues cambio por otro material que tenga una conductividad menor. Y si todavía no es suficiente, pues le agrego una capa de aislamiento. Y eso lo vamos a ver ya en el capítulo 3, cuando veamos lo de resistencia. Entonces, sí, es una forma de evaluar. Esto yo lo menciono porque 786 kilowatts es exageradamente alto de pérdida de calor para solo 20 metros de tubería, cuando en las instalaciones hay hasta 100 o 200 metros de tubería. Entonces, no, así es correcto. Se podría jugar con el espesor, se podría jugar con el material, se podría jugar poniendo unas capas adicionales de aislamiento. Ok, perfecto. Gracias. Bueno.